El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió ahí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo del reino de Dios, ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. El Evangelio hoy nos presenta a Jesús en el desierto, donde estuvo 40 días y fue tentado por Satanás, donde vivió entre animales salvajes y los ángeles le servían. El Señor quiso retirarse y estar a solas esos 40 días, y haciendo oración, haciendo ayuno, vigilias, mortificaciones, penitencias, soportar el frío de la noche, el sol del día, la incomodidad para dormir, para estar, el hambre, y todo esto, toda esta penitencia en reparación de los pecados de la humanidad, no los de él, porque él no tenía pecado, sino por los pecados del mundo, también por los míos y por los de ustedes. El Señor nos tuvo presentes, pensó en nosotros cuando estaba sufriendo esa hambre, esa sed, todo lo que le tocó pasar ahí. Al final de los 40 días, pues el Señor sintió hambre, 40 días sin comer. Y entonces se presentó el demonio, como sabemos, y le puso 3 tentaciones, como sabemos también. En la primera le dijo: convierte estas piedras en pan. Y en la segunda: tírate desde lo más alto del templo hacia abajo. Y la tercera: póstrate ante mí y te daré todos los reinos de la tierra. Y Jesús no cayó en ninguna de las 3 tentaciones. El Señor venció al demonio, aunque tenía hambre. Sin embargo, le contestó: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En la segunda tentación, pues le contestó: no tentarás al Señor tu Dios. Y en la tercera: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Con estas respuestas, el Señor venció al demonio, que se alejó a esperar que se presentara otra oportunidad para tentarlo. Y es que el Señor vino a destruir las obras del diablo, del tentador. Más tarde el Señor lo va a expulsar de varios endemoniados y al final lo va a vencer muriendo en la cruz, comprándonos a un precio muy alto, el precio de su sangre, el precio de su vida. Y así el demonio ya no va a tener dominio sobre nosotros, porque le pertenecemos a Jesús. Él es nuestro dueño, Él nos rescató, Él dio la vida por nosotros. Y el Señor, al vencer estas tentaciones, nos enseña 2 cosas: que tentaciones va a haber, que el demonio y la carne y el mundo no se van a cansar de tentarnos,
y que si lo tentaron a él, ¿cómo no nos van a tentar a nosotros? Tentaron a Adán y Eva, el demonio tentó a Adán y Eva, pero lamentablemente ellos sí cayeron. Tentó a Jesús, Jesús no cayó, y también nos tienta a nosotros. Ahora, sufrir una tentación no es pecado. El pecado se da cuando caemos en la tentación. ¿Qué es una tentación? Una tentación es una invitación a pecar. Como alguien que le dice a usted que se emborrache, que tome licor, o alguien que le diga que cometa adulterio o fornicación, o alguien que le diga que robe, que mienta, que mate a una persona. Ese es el tentador. Y si es una persona humana, está haciendo el trabajo del demonio, está invitando a pecar. Y si usted ha sido el que ha invitado a otro a pecar, usted ha sido el tentador. Está haciendo el trabajo del demonio, tentando, invitando a cometer actos malos que ofenden a Dios, a cometer pecados. Pues sufrir una tentación no es malo, porque de la tentación se puede seguir una de dos cosas: caer o no caer. Si usted cayó en la tentación, entonces sí, ¿verdad? Cometió pecado, pero el pecado es la acción que cometió después de que lo invitaron a pecar. Pero la mera invitación a pecar no es pecado, es invitación al pecado. Usted pudo haber dicho que no, pero dijo que sí y cayó en pecado, es culpable, porque libremente quiso hacerlo. Si no hubiera querido, no lo habría hecho. Dios le ayudó para que no cayera, pero usted rechazó la gracia de Dios, le hizo caso al demonio, a la carne, al mundo, cayó en pecado, es culpable, cometió pecado, tiene que arrepentirse, confesarse, no volver a hacerlo más. Pero de la tentación se puede seguir una segunda cosa: no caer. Y al no caer, usted va a sentirse feliz, va a sentir paz, tranquilidad, porque no cayó. Sí sufrió una tentación, pero no cayó. Y eso le hizo más fuerte. Se sembró una virtud que si se cuida va a crecer. Usted se hizo fuerte, pudo decir que no solos, ¿verdad? Usted no rechazó la gracia de Dios que llegó del cielo, correspondió a ella y venció con la ayuda de Dios, usando bien su libertad, haciendo buen uso de su libertad. Dijo: esto no, porque es malo. Y el Señor le tiene reservado por ello un premio en el cielo, porque pudo caer, pero no quiso caer. Quiso cumplir la voluntad de Dios. No quiso ofender a Dios. Por eso el Señor le va a dar un premio. Entonces, gracias a esa tentación que se presentó, usted se hizo más fuerte y pues aumentaron sus tesoros del cielo. Una tentación entonces puede dar origen a dos cosas, ¿verdad? La caída o la fortaleza. Cuando el Señor era tentado, pues el Señor nos mostró que siempre va a haber tentación, y como la iglesia está muy unida a Jesús, Él es la cabeza de la iglesia. Nosotros, la iglesia es el cuerpo de Cristo, y nosotros formamos la iglesia, somos ese cuerpo, y Cristo total es tentado, no solo la cabeza, sino también el cuerpo. Cuando Cristo era tentado, la iglesia también sufría esa tentación, y cuando la iglesia es tentada, Cristo también sufre esa tentación. Cuando usted tiene una tentación, la iglesia está sufriendo esa tentación. Cristo, unido a la iglesia, sufre esa tentación. Y si usted vence, la iglesia vence, ¿verdad? La fuerza, el poder de Cristo triunfó en usted. El San Pablo dice: todo lo puedo en aquel que me conforta, ¿verdad?
Cristo vence a través de usted. Pero el Señor no solo nos enseña que vamos a tener tentaciones, el Señor nos enseña sobre todo que las tentaciones se pueden vencer, porque cuando Él venció, la iglesia estaba venciendo. Nosotros estábamos venciendo en Cristo. Y así como Cristo venció y la iglesia venció con Él, así cuando nosotros vencemos la tentación, es la iglesia que está venciendo la tentación. Es Cristo unido a la iglesia también que está venciendo la tentación. Estamos venciendo por el poder de Cristo. Pero para que eso se dé, necesitamos estar en comunión con la iglesia y en comunión con Cristo. Así vendrá esa fuerza de lo alto, y esta comunión se da por la gracia santificante. Si nosotros por el pecado mortal hemos perdido la gracia, estamos como una rama seca en un árbol donde no hay vida, no circula la gracia, la savia que da vida a todo, ¿verdad? Así es la gracia, como esa savia que da vida a las ramas, a las hojas, a todo, y que viene del tronco del árbol. Así, si estamos en pecado mortal, somos una rama seca y no circula por nosotros la gracia. Estamos, pero no somos, ¿verdad? Como la rama está prendida en el árbol, pero ya no es parte del árbol, se murió, se secó, ya no tiene vida. Así nosotros estamos en la iglesia, pero tal vez como ramas secas, ya no somos parte de la iglesia, ya no estamos en comunión con el Señor. Él dice, yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. El sarmiento que no esté unido a la vid no puede dar fruto. Y si nosotros estamos en pecado, no podremos dar fruto. Y cuando vengan las tentaciones, vamos a caer. Si caemos estando en comunión con el Señor, ¿cómo no vamos a caer faltándonos esa comunión? Entonces, para poder vencer, tenemos que estar en comunión con Cristo. Es Cristo el que vence a través de nosotros, por esa fuerza que Él infunde en nosotros, por la gracia que nos da. Debemos, pues, buscar esa unión con el Señor, hacer una buena confesión, purificar nuestra alma y fortalecer nuestra voluntad para no caer tan fácilmente en las tentaciones. Y a eso van encaminadas todas las acciones de esta Cuaresma: la oración, la limosna, el ayuno, la abstinencia, las mortificaciones, las penitencias que nos invita la Iglesia a hacer en ese tiempo de Cuaresma, nos lleva a fortalecer la voluntad. Al mismo tiempo que purifica nuestra alma, nuestro corazón, fortalece la voluntad para no caer en tentación. Si nosotros correspondemos a la gracia del Señor, vamos a poder vencer siempre, porque Cristo ha vencido. Y nosotros, que somos la iglesia, cuerpo místico de Cristo, podemos vencer, o mejor, Cristo vence en nosotros. Esto sí hacemos realidad en nosotros lo que decía San Pablo: ya no soy yo, ese yo viejo, ese yo entregado al pecado, a los vicios, ese yo egoísta, soberbio. Ya no soy yo el que vivo, sino que es Cristo quien vive en mí. Si hacemos realidad eso, vamos a poder vencer todas las tentaciones que nos presenten el demonio, la carne y el mundo. Que la Virgen interceda por nosotros, que así sea.